Presentó OCA. Ahora en todo el mundo, la tarjeta de los uruguayos. Y SWAT, para su producto, libreta de conducir. Buenas noches. Comenzamos a escuchar todas las voces por Montecarlo Televisión. Una nueva entrega, una nueva edición. Y tratando, como siempre, de hacer honor al nombre del programa. Hoy tendremos voces potentes, calificadas. Por ejemplo, un abogado exitoso, conocido en los medios y, digamos, con muchos militantes detrás. Sin embargo, no es candidato, o por lo menos en principio, no es candidato a ningún cargo electivo, pero es un abogado que tiene su hinchada, como suele decirse vulgarmente. Hay un fiscal también, sin pelos en la lengua, convocado para todas las voces aquí en Montecarlo Televisión. Habla clarito, más o menos imaginan de quién se trata. Hay un edil en ascenso y que ha planteado algunas inquietudes, sobre todo respecto al uso de los dineros públicos por parte de la Intendencia Departamental de Montevideo. Y la voz de una señora que muchas veces puede llegar a ser aquella voz de los sin voz. O sea, representa a las víctimas de la delincuencia, de los delitos. Muchas veces acalladas, muchas veces esas voces. Hoy la tendremos aquí compartiendo todas las voces de este martes. Todas las voces somos todos, lo decimos reiteradamente y les agradecemos de forma muy especial el nivel de participación que tienen ustedes, de adhesión a través, por ejemplo, del hashtag OpinoEnTLV. Allí recibimos las opiniones de ustedes. Tenemos un correo además, todaslasvoces@montecarlotv.com.uy. Ahí estamos recibiendo críticas, aportes, sugerencias y denuncias. Pero durante el fin de semana el equipo continúa moviéndose. Hay que estar entrenados para los martes y los jueves. Es así que Óscar Andrade, en nuestra cadena de chat, compartió algunos comentarios. Veamos este primer disparado. 2016, 1. Bajó la pobreza. 2. Se redujo la indigencia. 3. Mejoró la distribución del ingreso según índice Gini. 4. Creció el salario real. 5. Creció nuevamente la economía. Datos del primer trimestre del 2017. 1. Aumentaron las jubilaciones. 2. Bajó la inflación. 3. Bajaron las rapiñas y homicidios. 4. Temporada récord de turistas. 5. Crecieron las exportaciones. Bueno, hay invitados que se salen de la vaina por hablar de los temas para los que fueron convocados, pero también querrían meterse en esto. ¿Qué lo planteó Óscar Andrade? ¿Por qué razones, Óscar? Sí, porque yo creo que merecemos un balance global. O sea, durante un tiempo largo, el crecimiento económico del país tuvo como interpretación de la oposición de que se debía al viento de cola, a la circunstancia del precio de los commodities, a una situación excepcional, sobre todo provocada por la nueva demanda china. Bueno, esa circunstancia hace años que no está, las economías regionales hoy están en una recesión franca y sin embargo, yo creo que tiene un mérito mayor mantener crecimiento económico y sobre todo los datos últimos de descenso de la pobreza y descenso de la indigencia. Si le sumamos la circunstancia de la inseguridad, temporada turística, creo que es hora de que se abandone el discurso de década perdida para hacer una valoración más seria de conquistas que no son del gobierno, son en última instancia de todos los uruguayos. En la cadena de chats salió el concepto de Disneylandia. Sí, según esto venía de Disneylandia. Según Connie, No, falta el ratón Mickey. Sí, falta. No, pero lo que pasa es que yo sabía que con este repaso de la década, Óscar nos iba a mostrar esta gráfica que la vienen mostrando los del gobierno desde hace años, como si hubieran llegado realmente de Marte. Lo que nunca muestra es esto. A ver. Es fantástico. ¿Ven el lado? Este es el periodo de 1986 al año de 1999, donde se llega al punto más bajo. Luego hay un crecimiento de la pobreza, que es la famosa crisis del año 2002, y luego el descenso, que es igual. Fíjense que anuncian con gran boato, bombo y platillo, y resulta que cuando el primer gobierno del doctor Sanguinetti había 46% de pobreza, y se lo entregó al doctor Lacalle en 26. El doctor Lacalle recibió un año muy complicado y entonces lo recibió en 30 y lo entregó en 15, cayó a la mitad. Y la pobreza permaneció durante 7 años estable.
Después, cuando el gobierno del doctor Valle, y no por culpa del doctor Valle, porque fue una coyuntura regional impresionante, una coyuntura impresionante derivado de la crisis argentina, volvimos a subir a 39, pero ya en el año 2004 había empezado a bajar y ahora, dice el gobierno, bajó de 9 a 10. Y lo mismo pasa con la indigencia. Lo único que esta gráfica que ellos cuentan baja de 4,5 a 0,3. Pero resulta que cuando el gobierno de los partidos tradicionales bajó la indigencia desde 8 hasta 1,2 en el gobierno del doctor Lacalle. Manejás un dato que es relevante, cuentan Daniel. con que la gente está distraída. No, pero lo primero que Connie no contesta acerca de los pronósticos en los cuales iban a deteriorar todos los indicadores económicos con el viento de frente. Lo segundo, a ver, un dato del año pasado. Los problemas son los de la Argentina, ¿no? El año pasado hubo problemas en la Argentina. Se retiraron más de $1.000 millones de la plaza financiera local. ¿Dónde está la crisis del 2002 del año pasado? Hubo una circunstancia desde el punto de vista de un componente central de la política económica, que es el sistema financiero, de retiro de depósitos importantísimo. A diferencia del 2001, que generó un descalabro. Que además hay formas y formas de descalabro, porque a ver, de la crisis del 2002, no solamente salimos todos jorobados, sino que la participación del salario en el conjunto de la economía bajó de un 30% a un 17%. O sea, la crisis tuvo un efecto redistributivo brutal. No a todos nos fue mal en el 2002. El sistema bancario en el año 2002 tenía 15.000 millones de dólares, de los cuales 8.000 eran de argentinos, y se fueron en un periodo de 8 meses. Se alentaba en la actualidad, la cifra que dio es los 1.000 millones del dinero que retornó por el blanqueo, más los decenas de miles de bienes que reconocieron los argentinos tener en el Uruguay, y no tiene absolutamente, en aquel momento se cayó el 55%. Bien, parece que el sistema financiero no tuvo que ver con la política económica de los 90. Este debate ya lo vi porque estuvimos el fin de semana en la cadena de chats precisamente con este asunto. Tengo cierta ventaja sobre ustedes, pero es apasionante y seguramente va a dar para seguir más adelante con estas cuestiones. La postura de Óscar Andrade y de Connie Hughes también siguen con mucha atención. Tienen mucha información para compartir. Ale Labraga y Roberto Hernández. Un saludo a los desplazados. Todas las voces también se solidariza con esa situación penosa que está viviendo el norte del país. Y también allí en el norte se deben preguntar muchas veces por ese concepto del ¿qué es el dispendio, por ejemplo? Y es el gasto excesivo de dineros. En este caso vamos a hablar del gasto presuntamente excesivo de dineros públicos, lo que en algún caso puede entenderse como derroche. A nadie le gusta pagar impuestos para sentir en algún momento que el dinero se está utilizando mal o que se gestiona mal. De eso vamos a hablar, porque hace algunos días surgió un tema vinculado a la compra de un inmueble por parte de la Intendencia de Montevideo. Ustedes seguramente ya lo tienen bastante claro al asunto. Simplemente como antecedente, como disparador, vamos a presentar el siguiente informe y nos metemos en el tema. Compra de inmueble de Intendencia. 1. El inmueble que duplicó su precio en 48 horas. 2. Propuesta de investigadora en la Junta Departamental. 3. Denuncia ante la justicia. 4. Intendencia canceló la compra. 5. Molestia con el Tribunal de Cuentas. Si el viernes el Tribunal de Cuentas tuvo una decisión, no me puedo enterar yo el sábado por la prensa. Son nuestros invitados esta noche, el doctor Gustavo Salle. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Y el edil Diego Rodríguez. ¿Qué tal, edil? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Le agradezco sus minutos esta noche en Todas las Voces. Roberto, un dato más. ¿Qué tal, Daniel? $1.490.000 era lo que iba a pagar la Intendencia por este inmueble allí en Brazo Oriental, que ya era un laboratorio de una empresa que, bueno, quería cerrar porque no le había ido bien. $1.490.000. Iba a pagar por metro cuadrado de construcción, Daniel, $317. De acuerdo a algún balance que hicimos, algunas consultas, era un buen precio. El valor de mercado dice que es un precio era muy bueno. Interesante. Es más, si la Intendencia tenía que construir ese inmueble, le iba a costar $1.900.000, o sea, $400.000 más caro todavía. Pero bueno, luego llegó esta observación del Tribunal de Cuentas y un dato muy curioso. 750.000 valía 48 horas antes. Vamos justamente a la observación del Tribunal.
El 14 de noviembre de 2016 fue el llamado a licitación pública. Se fijó la apertura para el 16 de diciembre. Los únicos oferentes que se presentaron adquirieron el inmueble el 14 de diciembre de 2016 y pagaron por él $750.000. Para la Dirección Nacional de Catastro, el valor real del inmueble era de $798.868. La oferta a la Intendencia fue de $1.490.000, el mismo inmueble que 2 días antes compraron en $750.000. El Tribunal de Cuentas, en forma unánime, acordó: 1. Observar el gasto. 2. Denunciar a la Junta Departamental de Montevideo. 3. Señalar las contestaciones expresadas por no ajustarse al principio de buena administración. Dijo un viejo presidente del Tribunal de Cuentas hace ya bastante tiempo, del Frente Amplio él además, que el Tribunal de Cuentas estaba pintado, que para situaciones así sentía que no tenía las herramientas, los instrumentos necesarios. Doctor Salle Loría, hablaba yo, le falta la capa, doctor. Muchos lo ven como un justiciero, como una persona que reivindica este tipo de cuestiones que ofenden a tanta gente. ¿Se siente un justiciero, digamos, de estos temas? Yo vengo trabajando contra la corrupción empresarial gubernamental desde el 2005. Antes lo hacía el Frente Amplio porque era oposición. Cuando pasó a ser gobierno, se transformó ideológica, política y moralmente. ¿Usted se siente fundador del Frente Amplio? Yo además soy fundador del Frente Amplio en las bases cuando tenía 13 años. Yo quiero contextualizar la denuncia que efectué de este negocio que se acaba de describir. Yo quiero decir que en el país hay una estructura delincuencial enquistada en el gobierno. Por otro lado, hay una maquinaria de impunidad que encabeza la inconstitucional Fiscalía General de la Nación, con el fiscal Jorge Díaz, que era del Partido Comunista. Y un elemento articulador de esta estructura criminal, que es el doctor Gonzalo Fernández. La estructura criminal enquistada en el gobierno está encabezada por el doctor Tabaré Vázquez, por el señor José Mujica, por Danilo Astori, por el ministro Rossi. Esa es la estructura criminal que yo vengo denunciando y que el pueblo uruguayo tiene que saber que existe. ¿Por qué no prosperan mis denuncias? Por la maquinaria de impunidad de la Fiscalía General. Hay algunas preguntas del panel para usted, doctor Salle, más adelante, pero antes, Roberto, algunos datos quería más. agregar a esto que obviamente despierta dudas en lo que generó esta observación del Tribunal de Cuentas, que no haya pasado por la Junta Departamental, que en 48 horas, bueno, fuera al doble el valor de la oferta de la Intendencia. Pero fíjense ustedes, una de las inmobiliarias que tenía a la venta este inmueble en Brazo Oriental pedía por él esto: $2.650.000. Estamos hablando de más de $1 millón por lo que podría haber comprado la Intendencia. Es decir, seguimos hablando de que la Intendencia podría pensar, sí, que era un buen negocio. $2.650.000. Ese era el valor que una inmobiliaria, Alpes, tenía por este inmueble que la Intendencia lo iba a comprar por $1.490.000. Bien, gracias, Roberto. Voy a seguir con el doctor Salle en un minuto. ¿Qué le lleva, señor Edil, a plantear esta inquietud por la compra de este inmueble específicamente? Bueno, Daniel, como bien había dicho Roberto en su informe, después a mí me gustaría detallar un poco más cuál fue el proceso, pero claramente hay aspectos oscuros en este proceso de licitación, producto de que, primero, el Tribunal de Cuentas lo observa. Segundo, dentro de las observaciones, lo que dice el Tribunal de Cuentas, esto lo digo yo, es un traje a medida. Es decir, el pliego licitatorio... ¿Por qué es un traje a medida? Es un traje a medida porque, primero, tenemos la información de que la Intendencia concurrió el año pasado, a mitad del año 2016, fue a ver este inmueble porque ya desde esa época le estaba interesando. Y 6 meses después ocurre esto. Entonces, el proceso, el pliego licitatorio... algo así como unos pocos metros distan de lo que es realmente el inmueble, y es por eso que llama mucho la atención y yo digo que esto es un traje a medida. ¿No le satisface el hecho de que la Intendencia haya suspendido el proceso? Bueno, pero la Intendencia suspende el proceso producto de todo lo que salió a la luz pública, y es por eso que nosotros queremos solicitar una investigadora, porque además un hecho no menor, y acá tengo al doctor
quien me pueda amparar en lo que estoy diciendo, es que el intendente Martínez y su equipo, la Intendencia Municipal de Montevideo, saltó, es decir, obvió a la Junta Departamental violando la ley 9.515, el numeral 1 del artículo 36, la cual dice que para comprar inmuebles o terrenos, o vender inmuebles o terrenos, la Intendencia Municipal debe tener la anuencia, el permiso de la Junta Departamental, lo cual nosotros no tuvimos. Bien, voy a ir con el doctor Salle. Ale, hay una encuesta, lo que decimos siempre, ¿no? No tiene ningún valor científico, pero por lo menos es un sondeo, una exploración. ¿Qué dice la encuesta sobre cuántos votos aproximadamente? 300 y algo. Mira, hay 392 votos en estos momentos y la pregunta era, más allá de que la Intendencia suspendió el proceso, ¿debe investigarse el procedimiento detrás de la compra del inmueble de la calle Penco? Sí, opinaron que el 91% opinó que sí, 6% opinó que no, 3% dijo no sabe, no contesta. Bueno, contundente, ¿eh? Hasta ahora la encuesta más contundente del ciclo. Doctor Salle, a veces le confieso, y esto casi como ciudadano común y corriente de este país, su retórica es filosa como un estilete, o sea, va a fondo. De cualquier manera, me pregunto si muchas veces, cuando también leemos encuestas de algunas calificadas consultoras de Uruguay que nos hablan de que, más allá de las diferencias en el sistema político, la gente está relativamente conforme con el clima que se vive aquí, entiende que los gobernantes pueden equivocarse, pero no hay actitudes delincuenciales. Usted lisa y llanamente insiste con esa retórica de decir que quienes están en el gobierno son delincuentes. Sí, por supuesto. Pero además tengo las pruebas. Mire, hay una prueba que es contundente. Primero está la confesión de José Mujica, con el tema del aval de Cosmos. Y segundo está el proceso Pluna. El proceso Pluna es estafa la tipificación. Es decir, Campiani y 3 socios tuvieron la inteligencia suficiente para engañar a todo el gobierno, a toda la jurídica de la presidencia, a toda la jurídica del Ministerio de Economía, al propio presidente de la República de la época, estamos hablando del doctor Tabaré Vázquez, porque estafa es engañar, inducir en error. Ajá. No Castro, no Astori, Rossi, Vázquez, no son tontos. Participaron de la maniobra delictiva Pluna. ¿Qué sucede? Que nuestra justicia está sufriendo un proceso de vaciamiento y avasallamiento. Se está vaciando al Poder Judicial para conferirle todo el poder a través de leyes que vienen de Estados Unidos al fiscal general, que a su vez tiene directivas para llamar por teléfono a cualquier fiscal del país y decirle, ¿usted procesa o no procesa? ¿Usted tiene pruebas de eso, Yo Gustavo? tengo, por supuesto que tengo pruebas. Están las confesiones y está el autoprocesamiento del caso Pluna. El caso Pluna lo denuncié en el 2007. Sí, me consta. Si los jueces hubiesen investigado la denuncia del doctor Salle, el pueblo uruguayo no debería estar debiendo o teniendo que pagar 380. Denuncié la regasificadora, denuncié a LUR, denuncié el pacto tributario criminal de Mujica con Paco Casal, que le arrebató a la impositiva la función pública tributaria y se la entregó al estudio Buller y Regules. Denuncié la regasificadora, una estafa que arranca en el estudio Posada y Vecino, que trabajó codo a codo con quien se dice de izquierda. Bien, vamos a ir al punto que planteaba el edil, pero antes, ¿cuántos juicios tiene en contra, Gustavo? ¿Yo? Sí. Ninguno. O sea, nadie, cuando usted aparece en este caso en Todas las Voces, en Canal 4, seguramente se va a pedir, por parte de algunos de los que usted ha mencionado, la grabación del programa. Bueno, no sé si no estará el patrullero allí esperando, pero yo ya vengo preparado. Ah, ¿viene preparado? Sí, yo ya vengo preparado. ¿Sí? ¿Cómo se prepara, por ejemplo, para dormir en la cárcel esta noche? A ver, las cárceles uruguayas, ustedes saben, amigos, porque han visto videos en WhatsApp, son campos de tortura. 12 muertos quemados vivos en Rocha. Vivimos bajo un terrorismo de Estado. Por omisión, cuando lo sufre el pueblo, que le matan los hijos, va a venir la señora que tiene un hijo muerto, y por comisión, por las torturas que se producen en las cárceles. El gobierno del doctor Tabaré Vázquez, no el anterior, fue denunciado por mí, por violación de los derechos humanos. No tiene un gobierno torturador. No tiene ningún juicio en contra. Cuando dice hay un gobierno torturador, hay delincuentes en el gobierno, sí, no tiene ni un solo juicio en contra. Ni un solo juicio en contra. Sobre el punto de la compra del inmueble de la Intendencia, ¿qué tiene para decir? Lo que tengo para decir que no era la denuncia del doctor Salle lo que tenía que acontecer. Que el fiscal de turno que cobre un sueldo, que se lo paga el pueblo uruguayo, tenía que denunciar.
Y aquí hay un factor fundamental. Aquí hay un publiprivado, que es el doctor Gonzalo Fernández, que es el articulador de la estructura criminal enquistada en el gobierno con la maquinaria de impunidad que dirige el doctor Jorge Díaz, respaldado, por supuesto, por la Embajada de Estados Unidos, pese a que era militante cuando joven del Partido Comunista. Se hace responsable de todo lo que está diciendo. Pero por supuesto, a ver, usted, Castro, no sabe, estamos en vivo, usted no sabía lo que yo iba a decir. Aquí el responsable de acusar de que existe una asociación para delinquir enquistada en el gobierno, que la dirige el doctor Gonzalo, que la dirige el presidente de la República, y una maquinaria de impunidad cuya cabeza es el fiscal general de la Nación, es responsabilidad del doctor Gustavo Salle Lorier. Bien, volvamos al punto, Edil. Decíamos del dispendio. Yo creo que usted en algún momento, vamos a volver, seguramente el panel querrá hacer algunas preguntas al doctor Gustavo Salle y también a usted. En algún momento usted se había manifestado muy preocupado por las señales luminosas, las balizas que hay en Montevideo. A veces vamos de lo pequeño a lo macro, ¿no? Allí se gasta por cada una de las balizas $1 diario, ¿es correcto? Exacto, es correcto. Y se contratan anualmente unas 400.000 balizas. Exacto. O sea, se destinan $400.000 al balizamiento de los pozos, en fin. ¿Le siguió preocupando eso o obtuvo una respuesta por ese tema? Sí, a ver, primero son $100.000 más, es decir, son 500.000 balizas, es decir, $500.000 por año que gasta la Intendencia, es decir, que pagamos todos los montevideanos con nuestros recursos. Nosotros presentamos un pedido de informe, hemos tenido respuesta de la Intendencia, obviamente no nos satisface esas respuestas, vamos a seguir investigando porque, a ver, el montevideano que va por la calle lo ve. Muchas veces tenemos un pozo de 1 metro cuadrado de 4 balizas alrededor y muchas veces están meses ahí tiradas. Bueno, eso es dinero de todos los contribuyentes en la calle. Obviamente vamos a seguir investigando y los directores del área van a tener que ir a la Junta Departamental a dar las explicaciones del caso. Estamos preparando la respuesta de la Intendencia de Montevideo a todos estos planteos más adelante. Óscar Andrade. Sí, en dos niveles. Yo creo que hay uno que tiene que ver con cómo tratamos la discusión política para no maltratarnos. La sospecha circula a una velocidad mayor que la información y el rumor igual. Entonces, yo entiendo que tengamos que ser muy duros. Yo acá mismo he dado datos de diles procesados por narcotráfico, de diles procesados por tráfico de armas, de diles procesados por violencia doméstica, de casos de explotación sexual infantil, de circunstancias que se dieron en el último periodo, pero ahora con el cambio Nelson, cuando hay dirigentes políticos que están vinculados y terminan procesados, es claro que merece la más dura condena. En lo previo hay que ser muy cuidadoso, y sobre todo en el manejo de los datos. Yo sé que hay un debate profundo respecto a la transparencia que hay que ganar. Hay intendencias que tienen, yo te pedí el informe a los compañeros de la Federación de Municipales de las 19 intendencias. El top 5 de intendencias incumpliendo observaciones del tribunal son todas del Partido Nacional. Entonces, en el debate de más transparencia, y no es porque tengan más población, es claro que la intendencia con más población es la de Montevideo, tenemos que dar una discusión más fina. Segundo componente, con respecto a la transparencia, una discusión central por la que fracasó la negociación colectiva de la Federación de Municipales con el Congreso de Intendentes es porque reclamaron transparencia al ingreso y no ingreso a dedo. Y hay intendencias que tienen el 5% de funcionarios contratados y el 95% ingreso por selección a dedo. O sea, el debate sobre la transparencia que trasciende esta discusión. Ahora, para esta discusión en particular, sobre el tema del pliego de licitación a medida. A ver, el pliego de licitación establece 2.500 metros cuadrados. El inmueble que estaba para comprarse, 4.697. O sea, decir que unos pocos metros, o precisamos un ábaco para contar la cantidad de metros, o tenemos una dificultad desde el punto de vista de la interpretación de entre el pliego de licitación y el inmueble que se compra. Y lo que dice Roberto es cierto, pero solo para bromatología y solo para la construcción. O sea, solo para construir 1.500 metros de bromatología, lo estimado eran $3 millones. Ahora, el inmueble este tenía 4.697, no 1.500, y no iba solo bromatología, iban 3 divisiones. Entonces, lo que digo es, hay que tener más cuidado, investigar a fondo, ¿cómo no? Investigar esto, la forma de ingreso al Estado. Hay intendentes que tienen denuncias penales hoy por compras en negro, pero hasta que la justicia no laude, uno intenta, yo supongo que ese intendente que tiene denuncia penal hoy por compras en negro tiene hijos, tiene hermanos, bueno, esperemos que la justicia opere, y después que la justicia opere, ahí sí seamos duros, ¿no? Ahora, la semana pasada teníamos acá a Lema, simultáneamente que estábamos acá teníamos el primer edil, también electo por el Partido Nacional, por más que pidió pase a Novik, procesado por la estafa del FONASA, ¿no? O sea, en la misma circunstancia que discutíamos el tema de ACE, la salud, la mar en coche. Entonces,
Ahora, ¿esa es la regla del sistema político uruguayo? No, es la excepción del sistema político uruguayo. Y el sistema político uruguayo debe tener personas que van a la denuncia, como yo decía, con el estilete bien afilado, como Salle Lorier. ¿Le hace bien a la democracia, por ejemplo, este tipo de planteos? No, a ver, al revés. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con este tipo de planteos. O sea, en realidad, si tenés temas para llevar a la justicia los laudará, y una vez que la justicia los laude, opinaremos sobre el laudado. El tema de opinar ante los laudados genera que vos podés tener la circunstancia de linchamiento. Yo le tiro un balde de basura a Roberto, después lo puedo limpiar, pero el olor le va a quedar. ¿Me explico? Entonces yo coloco la lógica, parece que Roberto roba, ¿viste? Parece que Roberto roba, ¿no? Y yo creo que Roberto roba. Y después, ¿sabes qué no robó? Aunque los medios traten bien el tema con la información, ¿no? El rumor circula más rápido. Y se comenta más rápido y genera problemas que son mayores, ¿no? Quiero saber tu opinión. Disculpa, Roberto. Por favor. No robo. En primer lugar, es mucho más importante la libertad de prensa y de opinión, garantida por el artículo 29 de la Constitución, que todas las paparruchas de la teoría del honor y todas esas milongas que a mí no me convencen. En segundo lugar, las actitudes que reiteradamente estamos viendo de parte del gobierno, aun cuando reculan en alpargatas, como lo han hecho, lo cual está probando que gracias a que en este país tenemos garantías constitucionales para la libertad de expresión, de opinión y de difusión de las ideas, de reunión y todas las inherentes a la forma democrática republicana de gobierno, es la ciudadanía, es los nuevos medios, es las redes sociales, es este programa, otros programas, el doctor, el edil, porque eso es lo que precisan los países. Y los que, digamos, todas las veces que sale una denuncia y rápidamente salen a enojarse con el mensajero, como hizo el señor intendente Martínez, que dijo que estaba muy enojado con los ministros del tribunal. Perdón, yo leo en la página web del Tribunal de Cuentas la observación y me escandalizo y no sabía nada. ¿Por qué? Si son información pública, lo tienen que llamar al intendente. No, lo que tiene que el intendente es tener un equipo de gente que cuide las formalidades y los procedimientos. Daniel, tengo que hacerle caso a la gente. Más de uno dice, es mentira que este señor, el doctor Salle, no quiera dedicarse a la política. ¿Es mentira eso? ¿Usted está dispuesto a someterse al suero de la verdad? ¿Al pentotal que alguna vez...? Pero que diga, a ver, en qué candidatura estoy Pero metido, en un futuro, porque digo, con tantas acusaciones, de verdad, es difícil para la opinión pública no pensar que detrás de todo eso no hay algún otro fin. Pero dígame una cosa, señor periodista, ¿a usted no le molesta, por ejemplo, que después del saqueo de ANCAP perpetrado por el directorio presidido por Sendic salga a dar cátedra de administración de empresas públicas? Que este señor que nos mintió con el título y el que demostró que había mentido con el título es quien habla, salga nuevamente a dar lecciones de moral. ¿A usted no le molesta el tema de la regasificadora, por ejemplo? Que se le haya quitado a la jurídica de UTE y de ANCAP y se le haya entregado al estudio de Posadas para consumar una estafa en un negocio de 2.500 millones de dólares. Yo tengo un nieto, yo tengo dos nietos, sí, que me preocupa mucho el Uruguay que le estoy dejando. Y le estoy dejando un Uruguay en una crisis de carácter política, moral y axiológica sin precedentes en la historia. Doctor, tan riguroso que usted es. Entonces, ¿por qué no dar un paso hacia ser candidato, estar en algún cargo público? Porque el sistema democrático es formalmente democrático, porque detrás de cada partido político hay una corporación bancando las campañas electorales de nuestros políticos, que cuando llegan al puesto tienen que rendirles cuentas y legislar para la oligarquía, como legisla el Frente Amplio, con la bancarización, o como está vendiendo el país a UPM. Ningún partido lo invitó. Con la aquiescencia inclusive del PIT-CNT, vendiendo el país. Ningún partido lo invitó a formar parte de su fila. ¿Quién me va a invitar? Tengo denunciado a... Mire, acabo de denunciar públicamente la operación rescate del Frente Amplio y del Partido Nacional con la famosa inconstitucionalidad del artículo 162, abuso de funciones, para salvar precisamente a Caloya, a Lorenzo y a Zimmer. Es decir,
el legislador desnaturalizando la función legislativa y convirtiéndose en un cómplice. Bien. Eso es lo que está pasando. Doctor Gustavo Salle, ¿le consta el respeto que se ha ganado, además de lo que yo decía, muchos simpatizantes que están detrás de sus posturas, y con la serenidad que corresponde para tratar temas delicados? Lo que a veces uno se pregunta es si no debe respetarse también el debido proceso. O sea, que se pronuncie... ¿Usted no cree en la justicia, por ejemplo? No, pero ¿cómo si hay una maquinaria de impunidad? Por eso, pero no, si yo tengo un Gonzalo Fernández asesorando al denunciante, está y bien. abogado de los denunciados, Eso, y profesor del fiscal... Eso es su posición, pero pero favor, vivimos en una... son hechos objetivos. Claro. Salle, lo que yo le digo es, en atención a que vivimos en una república que además es defendida por una amplísima mayoría de personas. ¿Vivimos en una república? Bueno, ¿Con esta descripción? Bueno, con la configuración que uno entiende como separación de poderes, allí es donde existe además una confianza muy fuerte de la opinión pública en función de esa república que aún mantenemos en algunos rasgos. Entonces, lo primero, la generalización, todos los partidos, todos los políticos, eso. Y qué casualidad que no se denuncia, qué casualidad que es el doctor Salle, qué casualidad que no aparecen los fiscales duros pegando para arriba, aparecen los fiscales duros pegando para abajo, aparecen los fiscales duros penalizando 5 meses a un individuo de prisión preventiva por 3 chuletas de aguja de segunda, pero nadie salió a denunciar el tema. Usted pidió lo de las chuletas, ¿no? Sí, el doctor Subía fue fiscal. El doctor Subía va a estar en un ratito. El fiscal Subía. Bien, ¿qué espera, señor Edil? Vamos a encauzar el asunto a lo que nos convoca. ¿Qué espera de la Intendencia respecto a la compra de este inmueble? Mira, Daniel, primero acá se han mencionado muchas cosas. Yo fui electo por Montevideo, soy edil electo por Montevideo en esta última legislatura. Quizás después entremos en el debate de las demás administraciones a nivel nacional, será para otro debate. Yo aquí vengo a hablar de lo que es la gestión municipal y lo que es el intendente Daniel Martínez. El propio Daniel Martínez se sorprende y se asombra y se enoja con el Tribunal de Cuentas, y fue el intendente Daniel Martínez quien firmó la resolución de otorgar de la compra de este inmueble a estas 3 personas físicas que sabemos que son operadores inmobiliarios en el mercado y se presentaron como personas físicas, lo cual también nos llama poderosamente la atención. Y vaya si buscamos la transparencia, y vaya si esto es bastante turbio, respondiéndole al señor Andrade, que el propio intendente creó una comisión asesora de su más alto nivel político, con los directores de más alto nivel político, justamente para investigar y para que lo asesore. ¿Sabe lo que le dijo esa comisión? Que echen para atrás en el tema de la compra, lo cual es más grave aún, que el intendente no haya querido comprar, porque algo hay, y es por eso que nosotros queremos investigar y llevar transparencia. Creemos que estamos en todo nuestro derecho como legisladores departamentales, si no hay nada para ocultar, entonces creemos la investigadora, que somos optimistas de que vamos a tener los votos hasta el propio Frente Amplio, porque si acá no hay nada que ocultar, bienvenido sea la investigadora, para llevar transparencia con lo que se hace con los recursos de todos los montevideanos. Oscar, por una alusión. Yo creo que hay que investigar, creo que todo el mundo coincide en que hay que investigar. Lo que no parece lógico desde el punto de vista del Tribunal de Cuentas es que salga la prensa antes de colocarle a la Intendencia la observación. Es la primera vez que lo hace. Hay cientos de observaciones del Tribunal de Cuentas, cientos de observaciones. Y el caso de Long, que sale a hacer conferencia pública antes de informarle a la Intendencia, salió en un programa de televisión en la mañana, antes de informar a la Intendencia de cuál era la observación, no parece el procedimiento correcto. No lo ha sido nunca. No acerca de que el tribunal tiene o no tiene. Después hay temas de fondo sobre el tema del fallo del tribunal. Que se investigue está bien. Yo la verdad, si uno es un partido político y tenés ediles presos por narcotraficantes, otros por tráfico de armas, otros del último periodo, tenés que hacerte cargo que hay problema. Eso implica que todo es lo mismo, ¿no? Yo no entro en ese discurso, no voy a contestarle a Salle porque me parece que está mal, ¿no? Su cabeza no está funcionando bien, un hombre que está paranoico, pero tenemos un debate que es más profundo acerca de cómo generamos transparencia con mayor profundidad. Los ingresos al Estado, ¿no tendría que ser transparente en la 19 Intendencia? ¿Hasta cuándo blindamos con la autonomía municipal la lógica de un clientelismo que en algunos casos rompe los ojos desde el punto de vista de... O para algunas cosas transparencia y para otras cosas clientelismo. Tenemos que ir a un debate que creo que implica todas las formas del Estado, ¿no? Bien, has aludido a Salle y naturalmente como corresponde... Correcto, como corresponde a las reglas, tendrá él la posibilidad de su palabra. Connie, un apunte. Un solo comentario. Oscar reiteradamente cita que aparentemente en los partidos tradicionales ha habido dirigentes políticos con actitudes reñidas con el derecho penal y incursos en delitos presuntos o sentenciados. A mí me parece perfecto. Lo que no ha podido probar es que saliéramos
todos los votantes de esos partidos a apoyarlos y hacerles caravanas a Taraminda con asados, comidas y aplausos. En ningún caso lo hicimos. Bien, doctor Salle. Sí, el señor Andrade apela a la falacia ad hominem, es decir, la descalificación, porque no tiene argumentos. Yo le voy a decir lo siguiente. La única persona que denunció aquí la estafa de la secta Moon, llevada adelante por el doctor Gonzalo Fernández, el presidente actual de la República, por la cual la secta anticomunista que pone plata en el plan Cóndor y en el plan Calipso para matar comunistas, que se llama secta Moon, que era deudora del Estado y se fue gracias a la intervención publi-privada de Gonzalo Fernández con 28 millones de dólares del pueblo uruguayo, para después invertir matando comunistas. Ningún comunista salió a denunciar, ningún comunista dijo nada. El que denunció fue el doctor Salle. Bien, le agradezco, doctor Gustavo Salle. Lo esperamos pronto, y además vio que el debate se da por lo alto, porque más allá de esas alusiones que tienen el calor del debate, en fin, ayuda también a que manifestemos en honor al programa todas las voces. Voy a algunos Facebook, si les parece, comentarios de la gente sobre esta compra, por lo menos polémica, de la Intendencia. Mariana Pereira. Fue el Estado público y el escándalo lo que impidió esta maniobra. ¿Quién la autorizó? Ese es el punto a investigar. Mónica Guillén. Y sí, pero como todo acá, hoy por vos, mañana por mí. Entre ellos se tapan y se perdonan. Todos los partidos son iguales. A puertas cerradas se juntan, hacen sus negocios. Walter Hugo García. Pienso que pudo haber sido premeditado. Habría que llegar a la punta de la madeja. María Pereira. Obvio, si fuera uno de nosotros, nos investigan hasta lo que comemos. En atención a lo que sucede en el futuro, seguiremos hablando de este asunto, porque además hay por lo menos un pedido de investigar en la Junta Departamental. Vamos a otro tema. Y además, para más adelante, les quiero señalar que estará la respuesta o la postura del Gobierno Departamental de Montevideo aquí en todas las voces. Pero ahora me quiero ir a otro asunto, y para eso, si me permite la producción, apelo a un posteo en Facebook del señor fiscal de Corte, Jorge Díaz. Dice Díaz en este posteo en Facebook, en su cuenta: la víctima es la gran olvidada del sistema penal. No se la escucha, se la trata como objeto de prueba y no se le reconocen derechos. Se la ignora sistemáticamente, salvo, dice Díaz, cuando la demagogia punitiva la pretende utilizar para campañas de orden y mando. El delito genera un gran dolor social que se acumula y prolonga sin terapéutica. El Estado tiene una materia pendiente: estructurar un sistema de atención y protección a las víctimas de los delitos. La Fiscalía, dice Díaz, acepta el desafío y está trabajando en ello. Estarán con nosotros en los próximos minutos Graciela Barrera de Novo, es presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia, y el fiscal letrado penal de octavo turno de Montevideo, Gustavo Subía. Antes voy a una encuesta en Twitter realizada por la cuenta del programa y que señala en alguna medida esa cuestión de que bajan los delitos y hay más gente encarcelada. Y se pregunta esa encuesta en Twitter, que la vamos a ver en los próximos minutos, si estamos viviendo en una sociedad más segura. A ver, Ale. Los resultados son que sí, un 17%, que no, un 83%. Bien, muchas gracias. Vamos a la apertura de este tema e ingresamos directamente al debate. Inseguridad, delitos y aumento de presos. 1. Los delitos bajan en Uruguay. 2. Pero la gente se siente insegura. 3. Récord de personas en prisión. 4. El sistema carcelario está colapsado. 5. Reforma del proceso penal. 6. Muchos delitos quedan impunes. 7. ¿Cómo se asiste a las víctimas? Estamos con Graciela Barrera de Novo, presidenta de la Asociación de Familiares Víctimas de la Delincuencia. Graciela, buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias por invitar. Para quienes de pronto no conocen su circunstancia, ¿cómo se dio el fallecimiento de su hijo? Bueno, mi hijo Alejandro repartía pollos y el 14 de enero del año 2009, a las 2 y poquito de la tarde,
alguien dijo basta. Lo quisieron rapiñar y bueno, allí en su camioneta, en la ruta 8, a la altura del kilómetro, en la entrada de Los Aromos, la ruta 8, bueno, ahí quedó la vida de Alejandro. A veces uno apela a aquellos lugares comunes, ¿no? Decir esta irreparable pérdida, pero sentir esa pérdida es efectivamente esa convicción, es irreparable, no se puede resolver. No. Lamentablemente no hay nada que lo traiga de vuelta. Ni aún con estas acciones, por supuesto. Ni siquiera cambiándome por él, ¿verdad? O sea que uno lo que tiene que buscar es tratar de que el día después exista. ¿Y cómo transita ese día después? Militando por esta causa, por ejemplo, ¿qué adhesiones ha recibido? ¿Qué respuestas tiene? Bueno, en el caso mío, yo siempre digo, fue como un proceso, porque cuando a uno le pasa lo que me pasó, yo le puedo asegurar de que lo primero que uno quiere es meterse adentro de un pozo, no ver a nadie. Después es una rebeldía total. Y después, no sé, me fui dando cuenta de que con eso no conducía a nada. ¿Se resolvió judicialmente el caso? No, el caso está impune todavía. ¿A cuántos años decíamos hoy? ¿2009? 2009, 8 años. 8. Quiero escuchar con atención al fiscal Zubía sobre estos aspectos más adelante, pero ¿qué sensación tiene entonces? ¿Pasa tanto tiempo y no hay una respuesta, no hay una dilucidación del caso? Yo creo que el problema principal en el caso de Alejandro fue que no se preservó la escena del crimen, que en ese momento estaba la feria judicial y el doctor me va a decir si estoy equivocada, pero en ese momento primero fue a un juzgado de paz y recién el 8 de febrero entró en el juzgado penal de Pando. O sea, hay una cantidad de cosas, ¿verdad? Que creo que eso ha sido uno de los imponderables. Pero no, yo sigo buscando la justicia, sigo tratando de que, bueno, bien, que aparezca. Señor fiscal Zubía, ¿a usted le duelen estas grietas en el sistema, ¿no? Estas fisuras, para no apelar a un término que de pronto no es nuestro, pero a esas rajaduras del sistema, ¿le duelen particularmente? Mucha cosa duele acá. 30 segundos primero, no para el tema que me importaba, o el tema que me importa, sino por las manifestaciones del abogado que estuvo acá presente. El fiscal general sabrá tomar nota de las apreciaciones que hacen a su persona. En lo que a mí respecta, jamás he recibido una directiva, ni de este ni de ningún otro fiscal, y me permito, atento a mis años, de decir, guay, de que quieran marcarme alguna directiva. En el pasado, en una oportunidad solamente, tuve una insinuación que oportunamente supe cortar de cuajo. Y yo he pedido el procesamiento de intendentes, he pedido el procesamiento de ediles, he pedido el procesamiento de personas con sueldos de 70 u 80 mil dólares mensuales y sigo pidiendo los procesamientos que a mí me caben. Ahora bien, pido procesamientos con los casos que me tocan. Si no me tocan, es problema de la organización del sistema y no tengo nada que decir. Eso le dolió en el plano personal para esa reflexión que ha hecho. Ahora sobre lo otro, sobre ese sistema que falla. Déjeme plantear, yo creo que estamos desorientados como sordo en terremoto, dice el paisano. Tenemos un problema grave y es básicamente filosófico e ideológico en cuanto a la persecución penal. Tenemos un país en donde los delincuentes gozan de beneficios de todo tipo y color. Y lamentablemente fiscales habremos 200 y abogados defensores hay quizás 8.000 o 10.000 en ejercicios, por lo tanto las voces de quienes sostienen la necesidad de reformar el sistema a veces son menores. Tenemos un sistema donde el delincuente, el nivel de captura, es del orden del 5% de los delitos cometidos, con un 5% de los delitos cometidos que obviamente se puede mejorar, pero es tan bajo que jugar al delito es negocio. Pero si del 5% que aprendemos y podemos llevar a juicio, le otorgamos la cantidad de libertades que el sistema otorga, es algo absurdo, irracional, inconsistente. De ese 5%, la mitad, más o menos, un 48%, son procesados sin prisión y en un 99% de los casos no regresan a prisión nunca. Déjenme terminar tres puntos más. Libertad provisional, libertad condicional, libertad anticipada, salidas transitorias por estudio, por trabajo, laborales, salidas
además de las salidas transitorias. El reincidente que no salga. Reducción de la pena por estudio o por trabajo, gracias de la Suprema Corte de Justicia, y paro acá para la frutillita. La ley 19.446 para reincidentes nos hizo a todos, o por lo menos a algunos, que sienten los delitos, como la señora y tantas personas que en la tarde de ayer, amigos, me dijeron me robaron, me rapiñaron. Bueno, la ley, que es la ley de los reincidentes, nos hizo ilusionar de que los reincidentes iban a ser mantenidos hasta el final de la condena. Falso. El artículo 19 de la ley la hace cesar a julio, cuando entre en vigencia el nuevo código. Entonces, me pregunto, ¿vivimos en un país con los cables cruzados? Roberto. Hay un problema ideológico, filosófico y de gestión gravísimo. Bien, si se convierte en realidad en lo que exige su día, no me quiero imaginar lo que van a hacer las cárceles, porque tenemos récord en nuestro país. Cada 100.000 uruguayos, 341 son presos. Es un récord a nivel de nuestro país, pero también regional. Tenemos 11.597 presos. El 79,5% de los adultos no tienen sentencia ni condena. En estas cárceles, ¿sabe quién va frecuentemente? Graciela. A pesar de que perdió un hijo en manos de la delincuencia y que dejó también una niña de 2 años, Graciela, pese a ello, va a dar charlas a las cárceles. Y quizás un día se tope con quien mató a su hijo. ¿Y cómo enfrenta Graciela esa situación? No lo hacen todas las víctimas del delito. Sé que lo hace usted. ¿Cómo logra hacer eso? Muy simple, porque empecé pensando, o sea, uno fue como una escuela donde fue aprendiendo y más me fui embarrando con el problema de las víctimas, con todos los problemas de la sociedad, y allí fue como que empecé a ver de que yo tenía que hacer algo más. Entonces pedí, primero que nada me integré la comisión honoraria del patronato y allí fui a la cárcel de Canelones, entre tantas otras, y vi gente hacinada, donde no tenían color, donde nos pedían por favor, señora, señora, porque nosotros llevábamos ropa a las personas que no tenían visita o productos de higiene, y que por una ventanita se la teníamos que pasar. Eso fue lo que dije yo, si alguien está así, difícilmente cuando salgan no va a ocurrir otro hecho como el nuestro, ¿verdad? Es admirable, Graciela, esa alquimia, esa transformación de dolor en amor, realmente, ¿eh? Es admirable. ¿Te puedo decir algo? ¿Hay algo que me devuelva Alejandro? Es la forma que yo tengo. Pero no todo el mundo la tiene, por eso digo que es siga. realmente admirable. Somos trending topic, Daniel, en estos momentos, el hashtag Opino en TLV, pero me quedaba preguntarle al fiscal, porque creo que poniéndonos en el lugar de los televidentes que nos están viendo, que por ahí no tienen tantos conocimientos a nivel judicial, y usted siendo parte del andamiaje de la justicia, la pregunta simple es, ¿cómo se hace para todas estas cosas que acá en el país no funcionan o están funcionando mal? ¿Cuál es el paso a dar? ¿Qué es lo que hay que hacer? El paso a dar es tener claridad al momento de pagar las deudas. Si usted pone un almacén y del almacén solamente el 5% de los clientes le vienen a pagar y de ese 5% la mitad por H o por B no paga y el resto tiene los beneficios de libertad provisional, anticipada, condicional, salidas transitorias y la última creación de esta ley 19.446, que es a los rapiñeros, que era lo único que el sistema tenía como para poder procesar y mantener en prisión un tiempo mayor, esta última ley que vendió humo del punto de vista de los reincidentes, otorga la libertad hipervigilada y el rapiñero puede salir en 5 o 6 meses. Entonces usted me pregunta, ¿qué se puede hacer? Lo primero es poner claridad
Y contravengo absolutamente lo que dice Roberto en cuanto a cifras. Nosotros no podemos tratar una epidemia por número de camas en los hospitales o por número de personas a internar. Si hay una epidemia delictual y solamente el 5% se captura y tenemos las cifras que tenemos que no son récord en América Latina, no son récord, ni en la región. Chile tiene más, Brasil tiene a la par, Cuba tiene como 600 o 580 y Estados Unidos tiene 750. Así que no son récord. Pero si son récord, lo lamento, el delincuente no puede tener esta gama de beneficios absurdos que le dan la posibilidad de, lo que he dicho una y otra vez, delinquir es negocio. Oscar Hay que Andrade. cortar ese negocio. Yo tengo una mirada que está en las antípodas del fiscal. De hecho, trabajamos en el patronato con las asociaciones familiares, logramos que viejos jubilados hoy están dando clases en las cárceles aprendiendo oficio y tenemos un trabajo para la reinserción. Estamos convencidos que ahí se juega una parte central del partido, central, o sea, la reincidencia de quien pasa por un proceso de formación y salida de laburo es de apenas un 5% contra cerca de un 60% de quien no pasa. O sea, ahí se juega, y con los gurises más. Hoy estamos por cerrar un convenio con la Junta Departamental de Montevideo a los efectos de que hay una primera salida laboral de 18 meses ahí para los menores infractores de INISA y después poder enganchar trabajo a una obra, porque la reinserción es muy difícil en barrios complicados. Lo otro, hay dos formas de ver este tema, ¿no? Una forma de ver es en el momento en que te robaron una garrafa, te lastimaron un familiar, esa es una forma de ver. Otra forma de verlo es cuando tu hijo en el baile manoteó un celular alcoholizado, que es la otra forma de ver. Algunas normas que se han aplicado en esa dirección, por ejemplo, para ese caso, 1 año como mínimo, de los datos que daba Roberto recién, más del 40% son primerizos y jóvenes, y pobres. O sea, tenemos una circunstancia ahí de que hay que entender si tenemos las condiciones para un sistema de rehabilitación o no para un sistema de rehabilitación. En la lógica, yo creo que se ha avanzado en el hacinamiento, pero menos de lo que deberíamos haber avanzado. Se ha avanzado en dar cuestiones de trabajo y educación, pero menos de lo que deberíamos. Y también de la comprensión de que el tema de la seguridad y la convivencia tiene razones más profundas. ¿Cuánto tiene que ver en que educamos para la competencia y no para la solidaridad? O sea, ¿cuánto tiene que ver? Yo ahí comparto con el planteo que hace la rusa, en el sentido de decir, hay temas que son estructurales más de fondo que dividir la sociedad entre delincuentes y honestos. Tengo algunos comentarios de la gente, me gustaría seguir escuchando a Subía. Conrado. Yo le quiero preguntar al fiscal Subía, estamos en las vísperas de la transformación radical del sistema de la Administración de Justicia Penal. Se supone que estamos incorporando nuevas funciones para los jueces, en donde está la instrucción y el trabajo del juez cambiado completamente, con otras formas de sesionar los tribunales y con, digamos, una vieja aspiración de los viejos profesores del derecho penal y maestros del derecho penal del Uruguay. La pregunta es si el nuevo código va a ayudar en algo a la seguridad. En sus inquietudes, ¿cómo calza el periodo que empieza el 1 de julio? 10 segundos por la intervención anterior. Ojalá se pudiera rehabilitar, ojalá hubiera más escuelas, ojalá hubiera más dinero para que las cárceles no estuvieran hacinadas. Estoy totalmente de acuerdo con los parámetros de sí se puede rehabilitar. Hay muchos casos que son absolutamente no rehabilitables, pero estoy de acuerdo con las intenciones. El problema es que de buenas intenciones está empedrado el infierno. Hoy, los que no cometían delito y lo cometen porque saben lo que decía antes, las probabilidades de quedar impunes. Y paso al tema. El nuevo código modifica muchas cosas y creo que en principio yo soy también partidario del sistema acusatorio. El grave problema o pecado mortal, a mi juicio, del nuevo código es lo que se llama la libertad condicional, que va a favorecer a los delincuentes, básicamente de guante blanco. ¿Por qué? Porque el nuevo código prevé la iniciación del proceso en libertad. Y cuando cae la sentencia, para la mayoría de los casos en libertad, excepto que haya peligro para la vida de la víctima o la sociedad, cuando cae la sentencia, si la persona está en libertad,
atrozmente, obscenamente este nuevo código, apartándose de los lineamientos de los sistemas acusatorios del mundo, dice, se le otorga la libertad condicional. Entonces, el que no cayó preso en la primera instancia, que obviamente en los delitos de pseudo guante blanco o gris no va a estar preso, va a continuar con el obsceno mecanismo de la libertad condicional. Entonces, el nuevo código tiene muchas ventajas en la fase operativa y tiene algunos otros problemas que no nos va a dar el tiempo para tratar, pero es obsceno el artículo 295 de la libertad condicional, que va a posibilitar mayor número de personas que no son sancionadas. ¿De qué me sirve a mí esclarecer delitos si no hay sanción penal? Bien, lo vamos a tener seguido por acá, Subía. Quiero algunos comentarios, porque la gente además tiene sus voces aquí en este programa. Quiero algunos comentarios de Facebook, por favor. Vanessa Viera. Los presos en aumento, al igual que los delitos. Encierran a los adultos y quedan los menores suplantando. Deberían poner al ejército en las calles. Ahí habría un poco más de seguridad. Mara González Terzagui. Claramente, más presos no es sinónimo de más seguridad. Nuestro mayor debate, nuestro mayor compromiso, debe ser la educación para un país más seguro. Justo Atilio Torres. Eso pasa en el mundo paralelo del presidente Tabaré Vázquez. Ángela Rey. Cada vez más y más crueles. Muy triste. Urgente medidas. Bien, aquí están algunos comentarios de nuestros televidentes. Graciela, le quiero agradecer muy especialmente. Y además lo que decía Ale, es importante que usted haya asumido esa actitud de tratar de contribuir con aquellos que están privados de libertad. Y decíamos hoy al comienzo, la víctima es la gran olvidada del sistema penal, Perdón, según lo decía el fiscal. Yo quería decirles algo. Sí. Cuando pasa lo de Alejandro, en 5 minutitos, cuando pasa lo de Alejandro, acá sí que no había absolutamente nada. Nadie se preocupó. Existía el CAVID, pero no funcionaba. Hoy le puedo asegurar de que la gente, si necesita una mano, la tiene como víctima. Porque no solo está Favide, también está el CAVID. Y estamos trabajando mancomunadamente el CAVID, nosotros, y tenemos consultorios legales, tenemos INEFOP para aquellas personas que necesiten, tenemos atención psicológica y encima de todo eso, con el Zunca estamos arreglándole una casa a un chiquito que víctima de la delincuencia, un chico víctima de la delincuencia, quedó parapléjico. Entonces creo que en relación al tiempo que empezamos, tenemos la ley 19039, que no existía, que para los niños. Entonces, las víctimas de a poquito dejan de ser olvidadas. Pero muchas gracias. Falta mucho. Gracias, Graciela, por De su nada. amabilidad. Señor fiscal. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Empieza. 10 segundos. 9, le pediría 8. una hora, pero no Sí. puedo menos. Las víctimas, por supuesto que necesitan el apoyo, pero la mejor satisfacción para una víctima es que se encuentre al responsable que le arruinó en muchas circunstancias su vida y que se le aplique la sanción, que es el único mecanismo que conocemos civilizado para poder convivir en libertad. La convivencia que hoy tenemos es una convivencia traumática y no genera los espacios de libertad necesarios para los ciudadanos. Espero que me invite varias veces a ver si sumamos minutos. Usted sabe que está invitado, ya está invitado. Usted, es más, mire, lo están reclamando porque cae siempre el mismo mensaje cada vez que lo entrevisto. Me gustaría el fiscal Subía como ministro del Interior de un gobierno de la oposición. No, lo que hay que hacer es modificar las leyes. No es con el Ministerio del Interior, es modificando las reglas de juego. ¿Sería y un ministro del ministro Interior? sin leyes modificadas, ¿qué hace? Claro, nada, muy poco. Poco y nada. Bueno, muy bien. Tenemos, Alejandra, más tweets. A ver. Tenemos más tweets para compartir con ustedes allí en pantalla. Vamos entonces a leer algunos de los mensajes de nuestros televidentes. Dice por allí, lo que nos hace falta son cárceles de alta seguridad privadas y que los presos paguen su estadía trabajando. Por otro lado, también Bemani dice, pregunta, si se me mata un familiar por parte de un delincuente que salió transitoriamente, ¿el Poder Judicial es demandable? También está por allí Gabriel, que dice, el fiscal Subía tiene razón. El problema es que los delincuentes no cumplen las penas y gozan de muchos beneficios. Y cerramos leyendo el mensaje de Nico. Un amigo quedó ciego, víctima de una rapiña.
jamás recibió ayuda de ningún gobierno. Y quería subrayar con fluo una frase que dijo por allí Graciela. Claro. Estamos trabajando mancomunadamente. Mencionó en un momento Daniel, es algo que últimamente no se escucha mucho, sí, ¿no? Sí, es cierto, Ale, es cierto. Bueno, quedó mucho picante del tema anterior, o sea, de aquel primer asunto del uso de los dineros públicos. Y creo que en algún momento advertí un gesto de desaprobación de parte de Conrado cuando estaba Óscar Andrade planteando los controles del Tribunal de Cuentas sobre todas las intendencias del país. Vayamos, en todo caso, si les parece, a las competencias del Tribunal de Cuentas. Yo tengo aquí, en la página institucional, la competencia del organismo. Se encuentra establecida en el artículo 228 de la Constitución. Connie. 10, 11, Ajá. 12 y 13. Bueno, acá dice otra cosa, la página institucional, habrá que corregirla, ya le enmendó la plana Connie. La vigilancia en la ejecución de los presupuestos y la función de control de toda gestión relativa a la hacienda pública. Vamos a ver este informe y luego lo debatimos con el panel. Bien, vamos a presentar en un minuto limitado. ¿Querías hacer una precisión, Conrado? No, simplemente que las facultades, es decir, la cita del Tribunal de Cuentas es correcta, Ajá. pero es un artículo que está hablando de la hacienda pública. Claro. En el artículo de la hacienda pública aparece el Tribunal de Cuentas con su rol. Lo que tiene que ver con el capítulo de la sección 13 del Tribunal de Cuentas, capítulo único, es entre los artículos 208 al 213, y allí básicamente la función del Tribunal de Cuentas es la intervención previa de los gastos y para fiscalizar la legalidad de los actos de contratación. Con lo cual, las funciones, tal como está estructurado, creo que hay ambiente en el Parlamento para pensar alguna legislación que, digamos, en el marco de la Constitución mejore los controles, porque evidentemente no están dando bien. Bien, estamos recibiendo al director de Jurídica de la Intendencia de Montevideo, Ernesto Beltrame, es escribano y abogado. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Queremos valorar además el hecho de que esté acá en plena semana de turismo. La verdad, es un esfuerzo. Es parte de... Me permiten, compañeros, ya que habló de parte del trabajo, abro un paréntesis. Qué rápido llegó el cedulón para el lugar de Pocitos. Bueno, eso depende de Inspección General. Ajá. Y tomó en cuenta el hecho Claro. del cartel, verdad, que había aparecido, que luego fue aclarado. Bien, tenemos un problema con su micrófono, estimado Ernesto. Vamos a volver con... No, le preguntaba porque, claro, uno se pregunta, ¿no? En las oficinas municipales desiertas por estas horas, todo el mundo se fue de vacaciones. Y sin embargo, al coffee shop le cayó el cedulón, rapidísimo, ¿no? O no sé si es un cedulón, no sé la descripción. En el bache, me dejás una cosa, Daniel, porque sí. Es el doble dirección. Yo creo que es amigable lo que hacen las víctimas de la violencia. También es cierto, hay que decirlo, que buena parte de los presos que trabajan han decidido donar la mitad de lo que ganan a las víctimas de violencia, en más de una experiencia. Lo podemos traer y compartir. Bien. Digo porque ayuda a desestigmatizar. Ajá. Decía Sale respecto a esa inconsistencia aparente, ¿no? ¿Perdón? La inconsistencia aparente entre oficinas que no funcionan. La Intendencia de Montevideo no funciona en toda la semana, ¿no? Pero sin embargo, me imagino que esta división sí trabaja, ¿no? No está trabajando el grueso, ¿no? Beltrame lo debe decir mejor que nosotros, ya nos va a explicar. Bueno, muy bien. Vamos todos con el invitado. Ernesto, le agradecíamos la presencia. Muchas veces uno también tiene esa sensación de decir, bueno, a ver, ¿en qué legislación se ampara la Intendencia para tomar tal o cual decisión? Lo hemos convocado además por el primer asunto. Usted estaba en el estudio, escuchó. ¿Cuál es su primera reflexión luego de escuchar el primer tramo del programa? ¿Enojo? No, enojo no. Nunca enojo, porque uno no puede abordar estos temas con enojo. Sí, lo tiene que hacer con la profundidad que el tema merece. Lo que sí me da la impresión que hay mucho, pero mucho para aclarar, porque si uno se queda con los titulares de prensa, se queda con aquello que está en la superficie y no va y profundiza, es muy difícil de explicar esta situación. Por eso yo creo que es conveniente hacer esta aclaración y es oportuna esta invitación. En primer lugar, lo que se debe decir es que el Tribunal de Cuentas no observó el proceso de licitación. Lo dice en forma expresa
el considerando número 1 de la resolución del Tribunal de Cuentas. Es decir, hubo un apego al artículo 33 del TOCAF, que es el que rige la contratación administrativa. Desde ese punto de vista, podemos decir que todo el proceso que se llevó adelante está conforme a la ley y a los principios que rigen la contratación pública. Principios de publicidad, de igualdad de los oferentes y de transparencia. Sí aparece un hecho que llama la atención, un hecho exógeno, anterior y entre particulares, que no hace a todo el proceso licitatorio. Claro que llama la atención que aparezca una compraventa 48 horas antes, que también es otro titular que aparece en la prensa, y no estoy echando la culpa a la prensa porque es el trabajo que tiene que hacer la prensa, es necesaria para todo esto, diciendo que hay una compraventa 48 horas antes por la mitad del precio. Lo primero que queremos establecer es que queda en la mente de las personas que leen eso de que ese bien salía a $750.000 y alguien lo vendió por el doble. Todo indica lo contrario, que ese bien tenía un valor de mercado, que estaba en lo que la Intendencia pensaba pagar de haber continuado con el proceso licitatorio, y lo que sí hay es un precio muy por debajo de lo que realmente es el valor de mercado. Bien. Y además, permítame una aclaración, sí, claro, porque no es menor decir otra aclaración, que no es que se compró 48 horas antes. El proceso licitatorio arranca el 15 de noviembre con las publicaciones que se hacen en el diario oficial y en todas las páginas con las cuales hay obligación de publicar. 23 días después de eso aparece un boleto de reserva sobre el negocio que se termina concretando 2 días antes. Es decir, pero no es un hecho menor que primero se hayan hecho las publicaciones, se haya dado conocimiento público de lo que la Intendencia pretendía comprar y que privados salen a hacer un negocio 23 días después, que sí se concreta, y también es verdad, 48 horas antes. Claro. Doctor Beltrame, y si todo está ajustado a derecho, ¿cuáles son las razones que llevan a revisar la decisión? A someter ahora a todo este proceso de revisión lo que fue aquella compra. Bueno, lo que lleva precisamente son razones políticas. Nosotros tenemos en este momento una investigación... Permítame apreciar exactamente lo que acaba de decir. ¿Razones políticas llevan a esta revisión? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, observaciones que toman estado público inmediatamente. Hay una decisión del intendente, que es una decisión política del intendente, inmediatamente, mucho antes que la Junta Departamental. No estoy diciendo que la Junta Departamental no actuó bien, pero digo, el primero que habla de investigación administrativa es el intendente. Con fecha 28 de marzo, el intendente no solo forma una comisión de directores, en la cual me tocó participar para revisar este procedimiento, sino que además pide una investigación administrativa. Continuar con este proceso, cuando sí hay, porque sí hay diferencias en la valoración del inmueble de diferentes tasaciones que tenemos, y continuar con este proceso cuando hay una investigación administrativa en curso y una investigación en la Junta Departamental, no pareció oportuno. Pero no hay un hecho... No pareció oportuno en términos de costo político. No de costo político, digo, es decir, es un respeto hacia las investigaciones que se están haciendo, pero además hay un hecho no menor. Digo, quienes presentaron la oferta la retiraron, sí, también, perdiendo la seña. Por supuesto. Claro. Voy al panel, Roberto. Daniel, en el transcurso de la investigación se hicieron 2 tasaciones más. Una privada que arrojó $1.200.000, ¿es así? Se pidieron 2 tasaciones. Una a la Asociación de Rematadores, que arrojó 2 valores. Un valor intrínseco de $1.900.000. ¿Qué quiere decir un valor intrínseco? Es lo que le saldría a la Intendencia construir ese edificio. Y un valor de mercado de $1.200.000, pero es muy importante la aclaración que hace la Asociación de Rematadores. Aclara que tiene un valor de $1.200.000 porque ellos deprimen el precio en función de que se trata de un laboratorio y presumen que quien va a comprar eso va a tener que realizar modificaciones porque probablemente lo que requiera comprar no sea un laboratorio, cosa que ocurre al revés con la tasación que realiza Catastro de Avalúo de la Intendencia, que le otorga un valor superior de $1.650.000 porque precisamente cumple con las condiciones de ser un laboratorio, que era una de las cosas que se requerían en el pliego de condiciones. Bien, Ale Labraga quiere hacer otra pregunta. ¿Me permitís un minuto? Sí, tenemos una brevísima pausa y seguimos adelante aquí en Todas las Voces por Monte Carlo Televisión. Seguimos en Todas las Voces. Alejandra. Bueno, vamos a retomar una frase, una palabra que utilizaba hace un rato Beltrame, que hablaba del tema de política, ¿no? Obviamente que todos somos seres políticos, pero más allá de eso está también la política partidaria. Y más allá de que el intendente Martínez diga por allí que no está en campaña, sí las últimas encuestas, Daniel, lo han dado como uno de los personajes políticos con mayor aceptación o difusión para la población en general. Entonces, es obvio que también desde el lado de la oposición, porque el Frente Amplio lo ha hecho también cuando ha sido oposición, se busque por allí determinadas
determinados temas para ir al fondo de la cuestión, como puede ser este tema del inmueble. ¿Cómo lo analizan, Beltrame, ustedes desde el lado de la Intendencia? Porque por otro lado, más allá de que algunas personas puedan hablar de un ataque de la oposición, yo creo que es sano también que la Intendencia en este caso rinda a la gente los balances de las acciones, porque en definitiva somos todos ciudadanos, tanto de la ciudad como del país. Mire, lo primero que quiero decir es que la decisión está tomada en base a una bandera que es muy importante para la Intendencia y para este gobierno de la ciudad de Montevideo, que es la transparencia. Entonces, cuando hay un cuestionamiento de este tipo, más allá de la convicción que tengamos nosotros de que el procedimiento fue absolutamente correcto y que coincide con lo que dice el propio Tribunal de Cuentas, porque el Tribunal de Cuentas, como dije, no observa el procedimiento, sí tiene dos observaciones formales y hace un señalamiento, sí, de esta cuestión que abordamos recién. Para nosotros es muy importante, estando sobre todo en la ciudadanía, la duda, dotar de la mayor transparencia posible. Para nosotros esa es una bandera innegociable y en la medida que hay una investigación administrativa en marcha y una comisión investigadora en la Junta Departamental, creo que la decisión que tomó el señor Intendente es la más prudente de las que podía tomar. Conrado. Yo lo que quiero decir, acaba de repetirlo el doctor Beltrame. Dice, no observó, eso es el considerando uno dice que el procedimiento licitatorio se adecuó a lo dispuesto en el artículo 33 y siguientes del TOCAF, pero lo que resuelve el tribunal, cuya función es la de revisar los gastos, es que atento a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el artículo 211, literales B y E de la Constitución de la República, el tribunal acuerda, 1, observar el gasto por lo expuesto en los considerandos 3 y 4. Quiere decir que lo que nos está diciendo me parece que induce a error. No, usted no me escuchó. Beltrame. Sí, usted no me escuchó. Yo dije que había dos observaciones formales. Sí, pero dije que había dos observaciones formales. Y si me permite, se las explico. Y las observaciones formales usted no escuchó. Llevan al Tribunal de Cuentas a decir, denunciar en el segundo dispuesto, denunciar a la Junta Departamental de Montevideo, y en el tercero, señalar las constataciones expresadas en el considerando 2 por no ajustarse a los principios de buena administración. Lo único que usted puede compartir es devolver las actuaciones, doctor. Mire, dos cosas. Primero, yo dije que había dos observaciones formales. Tal vez usted no me escuchó. Las observaciones formales refieren al considerando 3 y 4. El considerando 3 habla de que no hay asignación presupuestal. Una observación que si usted estuvo en la administración pública sabrá que se repite continuamente y que basta con que la unidad de ejecución presupuestal entienda que se dan los equilibrios presupuestales correspondientes tomando las medidas que corresponden. Se levantan de esa forma porque usted debe saber también que el artículo 211 de la Constitución permite no solo la observación del Tribunal de Cuentas, sino reiterar el gasto y seguir adelante con el procedimiento, cosa que no hicimos. Y la segunda observación, que es la del considerando 4, yo creo que es una desmesura y un prejuzgamiento del Tribunal de Cuentas, al cual respeto muchísimo, entiendo que es necesario porque nos dota toda de la transparencia que se requiere, sobre todo en la administración pública, pero prejuzga cuando dice que no se cumplió con el artículo 36, numeral 1, de la ley 9.515, la ley orgánica municipal, que requiere la voluntad de la Junta Departamental por 2/3. ¿Y por qué digo que prejuzga? Porque no hay norma que indique a dónde tiene que ir primero el expediente, si al Tribunal de Cuentas o a la Junta Departamental. Y en otros casos, donde no hubo ninguna observación de esta naturaleza, el expediente fue, y pongo el ejemplo de la compra del municipio D, donde el expediente fue primero al Tribunal de Cuentas y luego a la Junta Departamental. El procedimiento de adquisición no había concluido, por lo tanto yo entiendo que se adelanta el tribunal a decir que no se cumplió. ¿Por qué no había concluido? Porque falta una de las voluntades que se requiere para perfeccionar el procedimiento. ¿Qué se requiere para perfeccionar el procedimiento? En primer lugar, el acto administrativo que designa el bien al cual se lo van a adjudicar. Y en segundo lugar, requiere el pasaje por la Junta Departamental por 2/3 de votos y pasar por el Tribunal de Cuentas. Y recién se perfecciona, artículo 12 del pliego especial, cuando se notifica al oferente de la adjudicación. Extremo que aún no había ocurrido. Es decir, el procedimiento para antes de que concluya. Esas son dos observaciones formales. Respecto de lo tercero, señala el Tribunal de Cuentas, apreciando el artículo 311 de la Constitución, que si usted lo lee, porque veo que la tiene a mano y que veo que la maneja bastante bien, verá que refiere a las decisiones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no refieren a resoluciones del Tribunal de Cuentas. Si quiere lo busca y usted va a ver que el artículo 311 refiere a otra cosa. Y echaron para atrás. Ya se lo expliqué. Quedó clarísimo. Quedó clarísimo. Digo, no te vas a pegar más. Si hay una resolución del intendente
digo, que es de público conocimiento, no es echar para atrás, digo, es lo que está resuelto. Bien, vamos a ir a la pausa. Hubo 2 resoluciones del intendente el 28 de marzo. Una tenía que ver con esa junta de directores que le aconsejaron al intendente que suspendiera el proceso y otra que continuó investigando, ¿qué, doctor Beltrame? Bueno, precisamente, investigar los hechos a que alude y a que señala el Tribunal de Cuentas. Es decir, ¿qué pasó con eso? El Tribunal de Cuentas señala, no observa, aclaro, señala, no observa, señala que hay un precio de $750.000 en una compraventa anterior que no forma parte del proceso licitatorio, reitero, porque es anterior, es exógeno, es entre privados, y señala también que el pliego está hecho a nivel de detalle muy particular. Voy a hacer una pausa, le dejo pendiente una pregunta, sí. Así que le voy a dar 2 minutos para que lo piense. ¿Hay entre el oferente y personal de la Intendencia, ¿hay algún vínculo? Me lo responde luego de la pausa, aquí en Todas las Voces. Bueno, nos estamos despidiendo con el director de Jurídica de la Intendencia de Montevideo, el doctor Ernesto Beltrame, autor de aquella frase, a ver si estaba bien, nada más amargado que un uruguayo contento, que un uruguayo festejado. Sí, esa frase quedó. Esa frase quedó porque tiene un motivo, los uruguayos siempre le encontramos un pero a las cosas. Y me acuerdo que fue en el medio de un festejo que la gente se quejaba, 18 de julio ocupado porque estábamos festejando un triunfo de Uruguay, entonces Sí, igual a veces la gente se queje con razón con estas cuestiones del... Bueno, dígame una cosa, le dejé todo el tiempo, Me dejó todo el tiempo, pero la pregunta era muy fácil de contestar. Saber realmente qué relación puede haber entre los oferentes y algún funcionario de la Intendencia es una prueba diabólica. Porque y fíjese que los funcionarios de la Intendencia deben tener una planilla de 8.000 más o menos funcionarios. Yo no sé qué relación tiene con cada uno de los funcionarios la gente que ofreció algo. Realmente, yo en este momento es una respuesta, y se imaginará que es imposible dar. ¿Cómo podemos saber si tiene alguna relación? Lo que sí se puede investigar... En esas reuniones el tema estuvo. Bueno, no, el tema no estuvo, pero lo que sí se puede investigar si tiene alguna relación con alguien que participó en la redacción de los pliegos o si participó de repente en la adjudicación. Eso sí se puede analizar, eso es mucho más acotado, pero relación con algún funcionario de la Intendencia, eso es algo que realmente no se lo puedo contestar. Ernesto, muchas gracias. El doctor Ernesto Beltrame, director de Jurídica de la Intendencia, el panel brillante, como siempre. El jueves estamos, acá no hay de vacaciones, de semana, como la quieran describir. Vamos a estar el jueves 20 y 30 con Todas las Voces por Montecarlo Televisión. Que pasen todos muy bien.